siempre para hacer un buen análisis histórico de las causas, del desarrollo de los procesos históricos, hay que partir pues de un contexto amplio, ¿no? Entonces yo me apoyé mucho en el historiador Eric Hobsbawm porque él tiene una muy buena obra, Historia del siglo XX se titula, y él habla, por ejemplo, de varias revoluciones. Cuando escuchamos la palabra revolución casi siempre es como en un sentido meramente social, pero él también destaca esta otra parte que es una revolución cultural. Él destaca, por ejemplo, que es en este momento histórico, sobre todo el periodo llamado de la posguerra, posterior al fin de esta, en 1945, y sobre todo esta segunda mitad del siglo XX, él destaca que es en este momento cuando los jóvenes como tal, la juventud como un grupo social, pues emerge, ¿no? Hoy en día sobre todo está muy en boga como muy marcado como estas diferencias generacionales, ¿no? Como que hay todavía está muy marcada una disputa entre generación, por ejemplo, los llamados boomers, ¿no? Que la generación Z, los millennials, es un vocabulario que se utiliza muchísimo en las redes sociales, y no solo en eso, sino en análisis también serios, ¿no? Se habla de diferencias sociales y culturales entre generaciones. Entonces es en este periodo en el que los jóvenes pues se forman como un grupo independiente, no hay como una decisión generacional, ¿no? Y ya la juventud, dice Hobsbawm, no se ve como una etapa preparatoria para la vida adulta, sino como el culmen mismo de la vida, ¿no? Es como el esplendor de la vida misma. Entonces, estos también se relaciona con factores también económicos, sociales. Por ejemplo, en este periodo de la posguerra, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México, se vive una estabilidad económica importante, ¿no? Esto se manifiesta, por ejemplo, en la educación superior. Muchas clases medias, que incluso también se afianza casi como tal la clase media, sobre todo en México, muchos, incluso de clases un poco más bajas, campesinos, algunos trabajadores rurales pueden mandar ahora a sus hijos a la educación universitaria, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, un historiador estadounidense, Theodore Roszak, él menciona que tan solo en 10 años, me parece, sí, en 10 años, de 1955 a 1965, se duplica la matrícula de estudiantes de educación superior en Estados Unidos. Entonces es el doble ahora tenemos de estudiantes. Entonces en México también evidentemente crece la oferta, crece la demanda también de educación superior, y crece la urbanización. Entonces el hecho de que los jóvenes ahora vayan a la universidad se crea pues como un espacio en el que se pueden compartir ideas, se crean espacios de intercambio de diferentes puntos de vista, de intercambio de información. Entonces los jóvenes no solo son un grupo ya social independiente de otras generaciones, sino que están inmersos en una efervescencia de información, de ganas de no solo de informarse, sino también de actuar, ¿no? De buscar su lugar, su presencia, hasta su protagonismo, por qué no decirlo, en la sociedad, ¿no? Y esto se ve en Europa, sobre todo porque es como el ejemplo cercano que tenemos, nuestra visión occidentalizada, ¿no? Pero por ejemplo el movimiento del 68 en Francia, tenemos movimientos en Praga, incluso en Alemania, de estudiantes que exigen autonomía para sus universidades, ¿no? Que exigen esclarecimiento y mejor oferta, una educación más abierta, más polifacética, ¿no? Generacionalmente, por ejemplo, el hecho de que surja o los jóvenes ya como grupo independiente es algo que marca hasta ahora, ¿no? Como ya lo mencionaba, seguimos viéndonos ajenos como a otras generaciones, y el movimiento estudiantil hizo eso, fue pionero eso pues en la educación, vaya. Primero que nada por eso, por el momento histórico, ¿no? Porque es un antecedente de cómo explota la educación superior en México, pero es importante este movimiento porque deja, ¿cómo decirlo? Marca pauta para varias maneras de expresarse como estudiante, ¿no? O sea, de que la educación no es nada más un trámite, ¿no? Acudir al aula, recibir información, tener un título y ya, ¿no? Sino que hay diferentes espacios, hay diferentes campos en los cuales se vive la educación, ¿no? La educación no es solo estar en un aula recibiendo
y compartiendo informaciones. Se podría decir que es el fin principal, tal vez, pero la educación forja una actitud, forja una postura, quiérase que no, como varias personas señalan, ¿no? Hasta el ser adverso a la política, pues es una postura política en sí. Entonces, eso para mí es algo valiosísimo del movimiento del 68, ¿no? Que enseña cómo los jóvenes, pues, o sea, no debemos ser estudiantes nada más de aula, ¿no? La actitud del estudiante es ir más allá, ¿no? Es buscar el conocimiento y aplicarlo fuera dentro de las aulas, ¿no? Como del lugar. Las consecuencias en sí, yo creo que pues sí ha beneficiado, ¿no? Creo que las autoridades educativas están conscientes de que en la universidad pues no es ya una guardería o una pues casi centro de control como muchas veces llegan a ser las primarias, las secundarias, ¿no? O sea, donde cosas tan sencillas como, no sé, el cabello, la forma de vestir, teñirse el cabello o no, llevar piercings o no, la forma en que visten las personas, que son rasgos meramente culturales, son cosas que ya no se controlan, por ejemplo, en la universidad, y no es de gratis, ¿no? O sea, los jóvenes saben que están en una posición en la que ellos pueden decidir, ¿no? Y pues bueno, nos dejan legados también de organización, ¿no? Tenemos organizaciones meramente estudiantiles. Tenemos, bueno, no sé si decirle plantillas, pero meramente de estudiantes que buscan dialogar con las autoridades educativas, con los profesores. Ese también es un legado importantísimo, ¿no? Que los estudiantes también son un grupo como tal que está en constante diálogo de exigir derechos, de cumplir también con obligaciones, pero que están en una posición como tal, ¿no? Y repito, ¿no? Que tenemos que a la vez no estamos tal vez del todo conscientes, pero nos heredaron una forma de manifestarnos, ¿no? De que los jóvenes tenemos la voz, ¿no? Y como jóvenes, como grupo aparte, tenemos nuestras propias características, ¿no? O sea, el relajo, el desorden es propio de los jóvenes, sí, pero no siempre como de una manera negativa, ¿no? O sea, las marchas son una gran muestra de ello, ¿no? Los jóvenes, es raro que una marcha de jóvenes sea totalmente silenciosa o pacífica, a menos que ese sea su objetivo explícito, ¿no? O sea, si vas a marchar por algo, vas a gritar y vas a hacer ruido, que es precisamente característico de la juventud, ¿no? La energía. Eso es una herencia, yo creo que directa de las manifestaciones de todo el movimiento estudiantil de Tlatelolco, ¿no?